Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Luis Sánchez Girón, vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico de Comillas. Muy buenos días, José Buenos Luis. días, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Con los calores del verano ya ha acabado el curso, pero supongo que pensando en el que ya entra. Por supuesto, y en una fase de trabajo que no es especialmente floja. No, ¿no? La peor, sí. Toda la preparación del curso, todos los currículums de las asignaturas. Por supuesto. Y demás. Muy bien, eso es. Madre mía. Las guías docentes, los programas, todo muy justito para que los alumnos ya puedan acceder a esta información enseguida. Para que luego piensen que todos los que trabajan en universidades o en centros docentes se pillan las mismas vacaciones que nuestros hijos. No es así. No. O al menos no siempre es así. Una cosa es dar clase y otra cosa es tener, no dar clase y otra cosa es tener vacaciones. Ah, bien. ¿Cómo se vive eso? Por cierto, ¿es más reconfortante para un profesor la época de dar clases o la anterior y posterior, la de preparar? No, para mí, desde luego, lo más agradable es dar clases. Es la mayor sensación directa de ayudar a alguien, de transmitir un saber y de ver cómo la gente crece aprendiendo algo, ¿no? Cuando escribes, cuando haces trabajos, pues no es difícil ver que detrás de eso también. Sí, pero el feedback es menos directo. La otra es una cosa mucho más directa, ¿no? Claro, Más inmediata. Cuando se hace trabajo de social o tradicionalmente llamado de caridad y tal, hay una experiencia parecida, ¿no? Creo que hay que saber cómo trabajos más lejanos del contacto directo ayudan mucho. Pero creo que es humano sentir que el contacto directo con aquello que buscas siempre es más reconfortante. En el periodismo sucede prácticamente lo mismo, porque no es lo mismo una entrevista cuestionaria, por ejemplo, que un tete-a-tete, sí, en el que pues adviertes, matices. Estamos de acuerdo y entendemos la cuestión. Pues fantástico. y así lo vamos a hacer hoy. Háblanos un poco del estado de vuestra facultad. ¿Cómo está? ¿Qué alumnos tiene? Y también me gustaría saber cómo está un poco la situación en lo referente a derecho canónico en España. Bueno, pues estoy empezando por ahí, porque puede ser parte de la respuesta en general. Mira, en España hay 5 facultades de derecho canónico. Esto es un dato un poco sorprendente en términos comparativos, ¿no? Vamos a dejar aparte la ciudad de Roma, sí, que en este ámbito tiene mucho de todo por razones obvias, ¿no? Y esto se entiende. Yo mismo estudié en Roma, el derecho canónico. Pero un número de facultades como este, tienes que recorrerte el continente americano entero para encontrar el mismo número, desde la punta superior de Canadá hasta la inferior de Argentina. Qué barbaridad. Entonces es una situación muy peculiar desde este punto de vista. Nuestra facultad es la más antigua. Estamos en España desde que se fundó la Universidad de Comillas hace más de 100 años. Y después pues han ido apareciendo las demás facultades, pero el número de demanda de alumnos pues no ha crecido de la misma. ¿Y cuál es un poco el perfil de los alumnos que acuden a Comillas a estudiar derecho canónico? Bueno, pues en una gran mayoría o religiosos o sacerdotes, personas que van a realizar trabajos para los que se requiere el sacerdocio, o simplemente van a trabajar pues cerca de las curias diocesanas, de las curias de las órdenes religiosas, etcétera. Pero hay un componente muy real también de laicos, de seglares, personas que con estos estudios quieren pues también ayudar en algunos ámbitos de iglesia en los que se mueven, y luego el tema de los tribunales, ¿no? De las causas judiciales, mayoritariamente de nulidad matrimonial. Pues esto ha movido también a algunas personas a completar su profesión de abogado con la posibilidad de actuar en los tribunales eclesiásticos, etcétera, ¿no? Y ahora supongo, luego lo comentaremos, pero también con temas de otro orden jurídico también tendrá que ver el derecho canónico. A ver, claro. No sé si el tema del IBI, por ejemplo, cosas de impuestos y tal, deben tocarse, ¿no? Sí, conviene. Para un canonista estar al tanto de toda la realidad de la regulación estatal que se hace de las cuestiones religiosas, lo que llamamos derecho eclesiástico, no exactamente canónico, sino derecho eclesiástico. Es la regulación que hace el Estado de las cuestiones religiosas, y entre ellas en España de una manera muy significada la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, volviéndose, si quieres, un poco a lo de antes, pues el alumnado pues muchas veces es internacional en nuestro caso, ¿no? Y en nuestro caso pues captamos más alumnos del extranjero, y de una manera principal de diócesis no muy ricas. Entonces, a través de esto, yo creo que mi universidad, nuestra universidad,
pues responde de alguna manera clara a su voluntad de ser un centro que ayuda a la gente con más necesidad. No parece mentira, pero no creo que haya muchos alumnos o tantos alumnos en la facultad proporcionalmente como en la nuestra que respondan a este perfil de un servicio de educación puesto al servicio o a la ayuda o acercado a diócesis no especialmente bollantes, ¿verdad? Es un poquito lo que te quería preguntar ahora. ¿Cuál es el hecho diferencial de comillas? ¿Qué aportáis a los alumnos que pueden elegir cualquier otra en España o en el extranjero? ¿Qué plus tiene? Mira, yo te diría que el plus que puede tener procede en buena medida del hecho de estar en una universidad católica. Es decir, comillas, es una universidad, como tú sabes, que engloba el ICADE, el ICAI, facultades de psicología, de enfermería, o sea, es todo un campus variado que es de una enorme riqueza para nuestros alumnos, ¿no? Verse en su pequeña parcela del derecho canónico, no obstante, metidos en este transatlántico. Claro. Y a nosotros, a los profesores, pues nos exige unos niveles de docencia y de adecuación que son los propios de una universidad católica, que tiene que estar en línea pues con otras universidades católicas y públicas, ¿no? Entonces, todo lo que es la calidad de la docencia, la modernización de los métodos de enseñanza, las exigencias de currículum, de investigación, nuestros niveles de exigencia nos vienen de ahí, porque no nos tratan de una manera especial. Entonces, yo creo que con respecto a las facultades que no están en este ámbito, a las hay que sí, las hay que no, esto es una ventaja. Otros tendrán otras ventajas, pero esto es una ventaja que nos da un plus de calidad. Y luego ya sabes la manía de nuestra universidad, ¿no? Dicho para bien, la excelencia y la excelencia. Sí. ¿Bolonia afecta al derecho canónico o no? En este sentido que te acabo de decir, y porque estamos en una universidad católica, sí. Pero a los planes de estudios concretos del derecho canónico, pues no, en realidad funcionan por sus fueros. Hace ahora 10 años que se reformaron los programas y planes de estudio, nosotros nos adecuamos a esos, pero aquí hay una cierta dificultad, ¿verdad?, para equiparar nuestros estudios. Sí, estamos ahí, todo, supongo, todo el mundo, todas las facultades de derecho canónico van a tener alguna dificultad para equiparar, pero bueno, esto se acaba haciendo. Quiere decir, para equiparar su título a las categorías de Bolonia, pero esto se hace sin ningún problema. Podríamos haber optado por una línea más independiente y Bolonia va por un lado, nosotros vamos por otro, pero no, en nuestra universidad, pues ya te digo, todas las exigencias de información, adecuación, programación, investigación, pues funcionan por esos parámetros. ¿Sí? Eso está muy bien. Hablemos un poco del derecho canónico en general. Primero, ¿por qué es importante que un sacerdote, que un religioso, que un laico comprometido con su iglesia quiera aprender o quiera saber cómo funciona la legislación eclesiástica? Y luego, ¿cuál es la situación del derecho canónico en la iglesia en España hoy? No de los estudios, sino de pues, su presencia, su importancia. Bueno, pues, ¿qué afecta? A ver, lo primero, pues, ¿qué te diría? Es decir, vamos a empezar por una cuestión más inmediata o más práctica. El derecho canónico es un instrumento que ayuda a atender problemas y a crear soluciones o a orientar cosas de una manera muy directa. A lo mejor no es tan fascinante como, según para quién, claro, no es tan fascinante como una reflexión teológica. Exacto. Sí. A lo mejor no es tan fascinante como una reflexión teológica o bíblica. A mí es que me encanta la teología y me encanta la Biblia, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor no es tan fascinante como eso. Pero tiene este atractivo de que te hacen una consulta. Oye, ¿cómo hago esto? Bueno, ten en cuenta que la vida de la Iglesia, hacia adentro y también hacia afuera, pasa en gran medida por el derecho canónico. Es decir, cómo se hacen los sacramentos, qué significan, cómo son válidos y cómo no, cómo se gobierna la Iglesia, qué autoridad tiene un obispo, una conferencia episcopal, el magisterio de la Iglesia, cómo se emana, qué tipo de vinculación tenemos con él, los bienes de la Iglesia, la enseñanza, los procesos. Bueno, todo esto es un código de derecho canónico y un montón de legislación más. O sea, es todo un mundo de vida y de relaciones interpersonales entre personas. Y está regulado. De los humus que han conformado lo que es la estructura de la institución a lo largo de la historia también. Claro, yo creo que hay una relación biunívoca, o sea, el derecho y la realidad que legisla pues se relacionan cómodamente. O sea, cómodamente no es que no haya conflicto, pero te quiero decir que hay una relación esencial y natural ahí, ¿no? La Iglesia, el derecho a veces ha aportado conclusiones a lo que somos en la Iglesia, pero por lo general es primero qué somos en la Iglesia y luego pues lo regulamos, ¿no? Bueno, y entonces también, aparte del atractivo de lo práctico y de lo inmediato,
pues yo creo que el derecho canónico son unos conocimientos que le ponen a uno muy en contacto con lo que es la Iglesia, o lo que puede ser, lo que debería ser, y eso es muy atractivo. Es muy atractivo también, ¿no? Uno piensa cuando habla de derecho canónico en normas, leyes, sanciones, demás. Cuando un experto como tú habla de derecho canónico, ¿cómo preguntártelo? ¿Cómo formularte la pregunta? ¿Se desarrolla un cierto espíritu crítico hacia el funcionamiento de la institución? Sí, vamos. En el sentido más positivo incluso de la palabra crítico. Sí, claro. Debe haberlo. Y nosotros insistimos mucho en esto, ¿no? Es un gran servicio tener un espíritu crítico, en el sentido que acabamos de decir, ¿verdad? Claro. Es decir, el derecho canónico recoge o refleja de forma normativa algunos puntos esenciales de la Iglesia, sin los cuales la Iglesia no sería la Iglesia que conocemos, ¿no? Bueno, por debajo de eso, y con respeto a eso, se desarrolla una legislación amplísima que podría variar, que ha variado, que no es la misma que hace un tiempo, ni será la misma. La última modificación de derecho canónico es relativamente reciente. A ver, del código, que es como el texto fundamental en este sentido, ya vamos para 30 años. Bueno, pero nunca deja de haber, de hecho ahora hay una parte del código que se está pensando en cambiar entera. Bueno, luego es un organismo vivo, como cualquier ordenamiento jurídico, que necesita estar adecuándose, verificándose si es correcto o no. Y esto es un espíritu crítico. O sea, es que no es ningún servicio a la Iglesia ni a nada. Es decir, estas leyes son perfectas. No. Hay ciertos bloques, ¿verdad?, del derecho canónico, como en todas partes, que se discuten con mucha más dificultad. Para nosotros algunas son lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho que debemos ser. Pero por debajo de eso, bueno, hay cantidad de la cosas mayoría que de normas pueden del variar, derecho canónico, bueno, no son dogmas, son interpretaciones legislativas que pueden modificarse con arreglo también a cómo la Iglesia vive en sociedad y cómo cambia. Y que han cambiado y que seguirán cambiando, sí. Hablemos de algunas de esas patas del derecho canónico conectadas con la actualidad, si te parece. Hace muy poco tiempo, la Iglesia está viéndose sacudida por un escándalo de abusos sexuales y demás, y esto ha promovido, nunca ninguna crisis es buena, pero hay una oportunidad, y ha habido una oportunidad para que este Papa haya declarado decididamente su intención de una tolerancia cero respecto a esto, y se han modificado determinadas normas. ¿Cómo ves ese planteamiento? ¿Las actuales normas de verdad van a posibilitar, no ya que no se produzcan estos casos, porque esto ya depende de la condición humana, sino que se puedan atajar, prevenir y sancionar en el caso que sean? ¿Son eficientes? ¿Crees que pueden ser eficientes? Bueno, esto va a haber que verlo poco a poco, ¿no? Claro. Yo creo que, a ver, la tolerancia cero, que fue de Juan Pablo II ya, bueno, pues creo que es como la expresión de toda una voluntad de la Iglesia de atajar este problema. Y es una voluntad amplia que no solamente afecta al derecho canónico y a la regulación de la parte penal del derecho canónico, que había que ponerla a punto y en la que se han encontrado dificultades, ¿no?, para colaborar desde el ámbito del derecho a la gran decisión política de poner orden en este asunto. Entonces, sí, no es un asunto solo de la Iglesia. Exactamente. Y no solo del derecho canónico, dentro de la Iglesia. Es decir, es una cuestión de formación, es una cuestión de conductas, entonces pensar que es derecho canónico regular todo lo que se va a regular, es decir, bueno, pues cómo hay que comportarse con los chicos, qué tipo de políticas, bueno, eso ya es hablar que eso es derecho canónico es exagerado. Eso ya es más una cuestión de actitud, de actitudes y de maneras, bueno. Entonces, aquí también sí ha habido novedades en el derecho canónico, pues para posibilitar y facilitar pues que los casos más claros y las más escandalosos y más dañinos, pues la Iglesia pueda tomar algunas resoluciones con más facilidad de lo que se tomaban antes. Pero mira, yo soy jurista, entonces entonces todo lo que sea un derecho muy expeditivo y sobre todo hay que mirarlo con cuidado, y entonces vamos a ver qué pasa, sí, exacto, vamos a ver qué pasa. Yo creo que se han abordado algunas medidas con sabiduría y con necesidad, pero como también somos estudiosos, pues estas cosas, nuestro principal punto de vista no es tanto la eficacia inmediata, sino como estudiosos, sino bueno, pues vamos a ver con el paso del tiempo que han aportado al derecho canónico como un fenómeno importante dentro de la Iglesia, ¿no? Dentro de los procesos internos en la Iglesia, la renuncia o la remoción de un obispo, llegado el caso,
¿Es una potestad exclusiva del Papa? ¿Qué capacidad de defensa, por ejemplo, tiene un obispo al que sancionan y expulsan de...? Bueno, ya cuando estamos hablando de un obispo, pues sus asuntos, sus problemas, sus conflictos, sí, son juzgados o son tratados por la Santa Sede. Entonces, bueno, pues tiene acceso, confrontándose directamente con la Santa Sede, pues al procedimiento y a los modos normales de defensa dentro de la Iglesia, pues exponer su razón, exponer sus motivos, aportar sus pruebas, etcétera. Esto sería así. Bueno, hay muchos casos que quizás se resuelven, no sé, no siguiendo todos los procedimientos uno por uno, porque hay cosas que se ven y se ven más rápido y bueno. Pero yo creo que el obispo, pues como todo fiel dentro de la Iglesia, tiene sus obligaciones, las suyas, nosotros tenemos las nuestras, y sus derechos de defensa. Entonces, en fin, si un obispo se ve envuelto en alguna cuestión así, no debería nunca dejársele sin su posibilidad de decir, vamos a ver. En casos como... Esta pregunta es un tanto complicada, pero espero que a ver si tú puedes aportar algo de luz. En casos como el Batilix, tal y como se está llevando a cabo la investigación, el proceso del mayordomo, que sabes que lleva mes y algo, pues en unas condiciones que a lo mejor en otro tipo de estado no se terminarían de entender, pero el procedimiento que se está siguiendo, no sé si es exactamente derecho canónico, probablemente sea de otro tipo de derecho dentro de la Iglesia. ¿Se está siguiendo el proceso que se debería seguir? Bueno, para mí es difícil de saber esto, es decir, por otro lado tampoco me he puesto a mirar muy en detalle esta cuestión, ¿no? Pero desde luego la mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces cuando se hace una acción delictiva que lo es para el derecho canónico, también se hace una acción que es delictiva para el derecho secular, al que cada uno le toque. Entonces yo espero y entiendo pues que esta persona dentro de la Iglesia pues tendrá también sus derechos de defensa y sus responsabilidades que cubrir. En muchos casos cuando se da esta coincidencia, esta convergencia, pues la Iglesia tiende, ¿no?, a no interferir el desarrollo de la justicia secular, y entonces muchas veces espera, colabora en la medida en que se le pide y puede colaborar. Y cuando las investigaciones y el tratamiento del esclarecimiento de la verdad está más avanzado desde el punto de vista o desde la iniciativa del Estado, pues entonces la Iglesia sobre esa base entra también a juzgar canónicamente, ¿no? Pienso también, aunque estos días empiezo a pensar, ¿no?, en la persona que sustrajo el códice calistino, ¿verdad? Bueno, pues este señor habrá cometido un delito secular, estatal y canónico también. ¿También canónico? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque llevarse dinero, sustraer un bien tan valioso como el que ha sustraído, ten la seguridad de que vamos a encontrar alguna... Pero eso, profanación, perdón por mi... Sí. No es una profanación. No es profanación de lo sagrado, ni nada por el estilo. No. Bien, perdón. Es profanación de lo sagrado, es uno de los delitos más graves, es profanar las sagradas especies. Vale. Pero el códice calistino no es las sagradas especies, ¿no? Ahora, bueno, hay delitos y delitos, ¿no? El tema más... que más sale cuando se habla de derecho canónico y derecho civil relacionado con la Iglesia es el de la cuestión de las nulidades. España además tiene una condición distinta al otro país, que es que tiene un tribunal de la Rota propio. ¿Cómo funciona la cuestión de las nulidades en España? Bueno, pues la presencia del Tribunal de la Rota de Madrid lo que hace de manera más directa es que lo que se llama la segunda instancia. En el caso de las archidiócesis de España, Madrid, Toledo, Santiago, Valladolid, Sevilla, Granada, etcétera, su segunda instancia es la Rota de Madrid. Mientras que las otras diócesis tienen su primera instancia en ellas mismas, como las archidiócesis la tienen su primera instancia en ellas mismas, pero las demás tienen su segunda instancia en su archidiócesis. ¿Y una tercera en Madrid o en Roma? Y una tercera en Madrid o en Roma. Ahí ya se puede escoger. Y entonces esta es la primera incidencia que en otros países la segunda instancia se establece de otra manera, ¿no?, con distintos criterios. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues funciona pues como
como tantas cosas, como tantos procesos. Quiero decir, es como dice mucha gente relativamente fácil, que tiene una nulidad. Está regulado por... el derecho canónico tiene sus causas de nulidad, tiene su manera de verificar la verdad, y para eso está arbitrado un proceso y una manera de probar las cosas y de poner la verdad encima de la mesa para luego hacer una reflexión y una consideración, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto, yo lo que veo, yo soy juez en un tribunal español, pues es que se hace conforme a la ley. Yo no me he encontrado nunca un caso en el que me he visto presionado o condicionado o que me hayan dicho, no, es que te aseguro que nunca. Otros temas que no sé si se pueden aplicar o no, que chocan con la realidad de muchas personas que se sienten dentro de la Iglesia, pero por circunstancias personales pues pueden verse apartados o fuera de la comunión. El tema de los divorciados vueltos a casar, por ejemplo, o de los homosexuales. El derecho canónico como organismo vivo, supongo que tendrá posibilidad de cambio, pero a corto o medio plazo no se ve que haya demasiado salida respecto a eso. No sé si es... Creo que es diferente un caso que otro. Te voy a decir, lo primero que te quiero decir es que no es una cuestión de derecho canónico, principalmente. Muchas veces... No es tu caso, ni quiero decir eso, ¿no? Sí. Pero que hay muchas veces cuando uno ve un problema, no sé por qué dicen, no, esto es el derecho canónico que no deja moverse. Esto no es una cuestión de derecho canónico. No veo yo nada en el derecho canónico especial. No verás tú en el Código del Derecho Canónico la palabra homosexual, ni un tratamiento especial a los homosexuales. Hay categorías donde luego pues, se puede entrar aquí, ¿no? Pero la cuestión de la atención pastoral a los divorciados vueltos a casar, o a tantas situaciones que se dan a raíz de un matrimonio que no ha funcionado. Sí, pero lo que viene a llamarse, no sé si es sanción o no, o sea, el no poder acceder a la comunión sí que tiene que estar regulado en el derecho canónico. Pero de una manera mucho más amplia. O sea, no te creas tú que se dice los divorciados vueltos a casar, sino dentro de unas categorías más amplias. Lo que puede ser estar en una situación gravemente irregular, etcétera. ¿Quién define que luego esto es así? No es exactamente el Código del Derecho Canónico, si es gravemente irregular esto o lo otro, ¿no? No es una cuestión tanto de derecho canónico y desde luego no solo de derecho canónico, ¿no? Es una cuestión pastoral, es una cuestión de preocupación. En fin, se puede ver se puede ver quizá que la realidad es vivida en grandes ámbitos de la Iglesia, o en algunos ámbitos de la Iglesia, como una posición insuficiente por parte de la Iglesia. No nos da. Pero yo creo que se puede y se debe ver también que hay una seria preocupación en toda la Iglesia, en las personas que reflexionan, que tratan pastoralmente los asuntos y que tienen capacidad de decisión, por ver cómo se puede ayudar de la mejor manera posible, respetando, no sé, la justicia, la moral cristiana, pero cómo se puede llevar un trato pastoral que ayude a las personas, que es lo que principalmente queremos hacer todos, ¿no? Yo creo que eso también hay que valorarlo, o sea, hay que valorar la preocupación constante que hay por seguir reflexionando y mirando estas cuestiones. Sí, muchas veces se habla no solo de derecho canónico, sino de las sanciones dentro de la Iglesia como lo único que aporta la institución, cuando es verdad que es lo más llamativo, evidentemente. Cuando te entregan un papel o te dicen no puedes acercarte a tomar la comunión, es un palo muy gordo. Pero lo que hay alrededor, esa acogida, esa sensación de no sentirte fuera de la comunión real, en el sentido de sentirte seguidor de Jesús y poder vivir esa experiencia en comunidad. Hay un poco... Esto es en general con el derecho, no solo con el canónico, sino la imagen de que es lo que limita. Bueno, nosotros tratamos de difundir y de explicar y de inculcar que también es lo que posibilita. Es decir, hay cosas que se hacen y que son patrimonio de nuestra convivencia, porque están tratadas por el derecho canónico, ¿no? Aquí has tocado un tema muy, muy, muy complicado, ciertamente, ¿no? Porque hay gente que lo pasa mal y hay gente... Bueno, todo es Iglesia, el ámbito pastoral, el ámbito del diálogo último, casi íntimo, que no trasciende públicamente también. Y los sacerdotes y otras personas, ojalá también, pues nos vemos en multitud de ocasiones delante de una persona dando soluciones, orientaciones y consejos que quedan entre nosotros. Allí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Bueno, y esto es también Iglesia, y esto es también Evangelio, y esto es también servicio pastoral, ¿no? Y luego pues quiero insistir también en eso. O sea, yo creo que no hay en la Iglesia, ni en la autoridad, ni en ningún nivel intermedio de reflexión o de preocupación, ni en nadie, un grave desinterés por lo mal que lo pasan algunas personas, sino todo lo contrario.
Vamos, que los obispos no son ogros que están pensando solo, no lo creo así. Solo en condenar a la hoguera a determinada gente, sino... yo no lo veo así, por supuesto que no. Y luego, yo creo que sí, quizá no sea tan fácil de entender, pero hay veces que las instituciones, la Iglesia y otras, a veces encuentran dificultades en sus propias cosas. Es decir, si hemos afirmado esto y esto y esto, ahora... ¿Qué hacemos? Ahora esto no es fácil. Ahora, olvidarse del problema sería una mala solución. Claro. Demanarse los sesos y el espíritu por ver cómo encajamos esto y ayudamos a la gente y respondemos a lo que Cristo nos ha pedido que hagamos unos por otros, bueno, esto también hay que apreciarlo y yo creo que esto no falta, pero entiendo que hay gente que no lo perciba así porque quiere una solución más inmediata o porque piensa distinto, porque la diversidad de opiniones va a estar en todas partes, afortunadamente. ¿no? Claro, afortunadamente. Pues José Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero me quedo con las ganas de seguir preguntándote alguna que otra cosa más. Algún día, si te parece y te apetece, podríamos retomar algún tema concreto para hablar más en profundidad de alguno de estos casos y darnos un poquito más de luz a los profanos sobre el derecho en la Iglesia, no solo el canónico, que también, sino también diferenciar un poquito de qué estamos hablando cuando comentamos algunas cosas que en la práctica aparecen en las informaciones y en la vida pública de la institución. Sí, creo que es un poco un gran desconocido y te aseguro que uno de los ejercicios que más hacemos en clase es coger noticias de prensa y decir a los alumnos a que nos tenéis en vuestras oraciones, bien. ¿Cuántas incorrecciones desde el punto de vista técnico hay aquí? Periodísticamente estará fenomenal, ¿no? Bueno, esto no te lo tomes a mal. No, es lo que hay que hacer, y de hecho los periodistas que nos dedicamos a esto o los que se dedican a cualquier otra cosa tendríamos que tener más información, más conocimiento acerca de los temas de los que hablamos. Siempre es complicado. Y nosotros que no informamos bien también, no transmitimos bien. Bueno, estamos abriendo un camino también con entrevistas como esta. Fenomenal. José Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Vicedecano de la Facultad de Derecho Canónico de Comillas. Pueden ustedes ver sus programas de estudio dentro de la web, upcomillas.es. Claro. Ahí hay una sección que es la Facultad de Derecho Canónico. Sí. Y allí pueden ustedes tener toda la información. Le colocaremos por aquí ahora abajo el link de la URL. Y pues esta es tu casa y muchísimas gracias. A vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buen verano y hasta la próxima.